En estos días ocurrieron una serie de acontecimientos con los que se empieza a cuestionar el sistema de coparticipación, principalmente con la quita de Alberto Fernández sobre recursos que le correspondían a la Reta para la ciudad de Buenos Aires. Esto y otros acontecimientos hacen que renazca una idea que no es nueva y es eliminar la coparticipación. Distintos economistas e incluso Jorge Colina, el titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, avalan esta idea para eliminar el sistema. Para empezar, ¿qué es el sistema de coparticipación? La coparticipación federal de impuestos es el sistema que determina cómo se recauda y se reparte la plata de los impuestos entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sistema, la plata que recauden las provincias se la entregan de manera automática al Estado Nacional para que éste las redistribuya. Existen dos instancias de distribución que se conocen como la distribución primaria y la distribución secundaria. La distribución primaria ocurre cuando Nación recibe ese dinero y se queda con una parte. Actualmente, este porcentaje de la distribución primaria se rige por una ley de 1988 que nunca cambió y determina que Nación se queda con un 42,34% de los recursos coparticipables. Es decir, tomando números redondos, por cada millón de pesos que una provincia le entrega de su recaudación a Nación, 400.000 pesos se los queda a Nación y 600.000 van a parar a la masa coparticipable. Una vez que Nación se cobró su parte, llega a su segunda instancia que conocemos como distribución secundaria. Y acá es donde empiezan a surgir la mayoría de los problemas. En esta instancia, la parte que Nación no le sacó a las provincias la va a redistribuir. El problema es que la distribución secundaria no tiene un criterio asignado. No se basa en la población, no se basa en la pobreza de cada provincia, no se basa en ningún parámetro. No hay un parámetro establecido para determinar cómo se va a distribuir. En la reforma de nuestra Constitución de 1994 se estableció en la sexta disposición que se le da un tiempo límite a los legisladores para sancionar una nueva ley de coparticipación donde se establezcan, entre otras cosas, criterios objetivos para esta distribución. Ese plazo límite vencía en 1996 y hasta la actualidad, 26 años después, esa ley nunca se sancionó, por lo cual no existe en la actualidad un criterio definido para esta distribución. A rasgos generales, según definen los funcionarios, se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, pero siguiendo un criterio de redistribución de la riqueza, donde se le da más plata a las provincias que menos recauden. Repito, sin ningún criterio objetivo. En teoría, eso debería haberlas ayudado a que se desarrollen, pero claramente no fue el caso. Lo que se logró fue que muchas provincias empiecen a depender de los recursos que les envía Nación, pero no podrían sostenerse por sus recursos propios. Miremos el caso de Formosa. Formosa depende en un 70% de los recursos que recibe de Nación. Es una de las provincias más pobres del país y con mayores tasas de mortalidad infantil y analfabetismo. Sin embargo, Guido Insfrán desde 1995 es gobernador de la provincia y desde 1987 hasta 1995 fue vicegobernador. Es decir, hace 32 años que ejerce el poder. Desde que se estableció la coparticipación en 1994 en la Constitución, él ya estaba en el poder. Y en todos estos años, Formosa no mostró ningún signo de desarrollo. Claramente, en esta provincia, y el ejemplo de Formosa se aplica en la mayoría de las provincias de escasos recursos, la coparticipación no las ayudó a que se desarrollen. Comparto con ustedes la opinión de Aldo Abraham.
La verdad es que si uno observa cómo funciona la coparticipación federal, tiene además de estos problemas, ¿sí? Genera comportamientos perversos, porque las provincias más pequeñas, como reciben la mayor parte de sus recursos de la nación, tienen pocos incentivos en hacer que en sus provincias el sector productivo crezca, porque la verdad es que a ellos les conviene más seguir recibiendo todos esos fondos de la nación, ¿sí? Y gastarlo en clientelismo político. Claramente lo que hay que hacer en la Argentina es eliminar la coparticipación y devolverle a las provincias las potestades tributarias. Además de estos problemas, no quiero dejar de mencionar un tema muy importante que ha llevado a algunas provincias incluso a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. En el año 1994 comenzó a funcionar en Argentina un régimen previsional mixto, donde coexistían la jubilación pública o podías optar por una jubilación privada. Para instaurar este régimen jubilatorio, se sabía que los aportes a ANSES iban a caer. Por lo tanto, se determinó que parte de la coparticipación se destinara para los fondos de ANSES. De esta manera, los impuestos que más recaudan en la coparticipación, como ganancias o el IVA, antes de pasar a la distribución secundaria, ANSES se lleva una parte. ¿Qué pasó? Desde 2009 dejó de existir el sistema de jubilaciones privadas, pero ANSES sigue recibiendo esos fondos. Esto llevó a que varias provincias, como Santa Fe, Córdoba y San Luis, reclamaran ante la Corte Suprema de Justicia por estos recursos, aún sin obtener respuestas. Imagínense que si ANSES ya tiene déficits enormes y da jubilaciones precarias, ¿cuánto se agrandaría el problema si dejara de recibir esos recursos? Ahora sí, habiendo tirado todos los datos sobre la mesa, me gustaría que dejen su opinión en los comentarios. ¿Hay que eliminar la coparticipación? ¿Habría que implementar un nuevo sistema? Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas al canal y por acá te dejo un video que te puede llegar a interesar. Desde ya, muchas gracias.